de lo que podemos estar completamente seguros es que en el tiempo que nos resta todavía de este lado de la eternidad, a todos nos toca una cuota de sufrimientos. No sabemos cómo, no sabemos en qué grado, pero créanme, hermanos, a todos nos toca sufrir. El Señor Jesucristo es descrito proféticamente en el libro de Isaías como un varón de dolores experimentado en quebrantos, un varón de dolores. No simplemente que fue quebrantado, es que el Señor fue experimentado en quebrantos. Y el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el contexto de los sufrimientos del Señor, que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. La buena noticia, porque no es una buena noticia, es una buena noticia. Es que así como los sufrimientos del Señor pasaron por el filtro de su Padre amante con un propósito en mente, cada una de las aflicciones que nosotros experimentaremos a lo largo de nuestra vida en este mundo tendrán que pasar primero por ese filtro, por el filtro de nuestro Padre amante. Y en cada una de esas aflicciones habrá un propósito sabio y santo. Un propósito sabio y santo. Hace unos días, Salvador Gómez, citó en su cuenta de Twitter un pensamiento de Jeremiah Burroughs, un ministro puritano del siglo XVII. Él decía: la mano de mi padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. ¿Oyeron eso? La mano de mi padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. Vayan conmigo, por favor, a dos pasajes clave que nosotros encontramos en la carta a los Hebreos y que nos hablan del propósito de Dios el Padre en los sufrimientos que Jesús tuvo que pasar como hombre. Y yo quiero mostrarles en esta tarde, es una meditación que espero sea breve, dos puntos únicamente: los sufrimientos y la madurez de Jesús, o el sufrimiento y la madurez de Jesús, y luego veremos el sufrimiento y nuestra madurez. Eso es todo lo que queremos ver en esta noche. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice el autor de la carta a los Hebreos: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Es Jesús. De manera que el autor de los Hebreos nos está diciendo: convenía que el Padre perfeccionara a Jesús, el autor de nuestra salvación, por medio de las aflicciones. El otro texto se encuentra en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí está mi texto: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Cristo aprendió la obediencia por lo que padeció. Versículo 9: y habiendo sido hecho perfecto, y evidentemente en el contexto es por medio de lo que padeció, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mis hermanos, en ambos textos
no solo se resalta el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sufrió mientras estuvo en este mundo, sino que sus sufrimientos jugaron un papel sumamente importante en su crecimiento y en su desarrollo como hombre. En el capítulo 2, versículo 10, dice que Cristo fue perfeccionado por medio de las aflicciones. Y en el capítulo 5, versículo 8, dice que fue debido a lo que padeció que Él aprendió la obediencia. Ahora, ¿significa eso que en algún punto de su vida Jesús no fue perfecto o que en algún punto de su vida Jesús no fue obediente? Por supuesto que no. Cristo siempre fue perfecto. Y Cristo siempre fue obediente. De hecho, la misma carta a los hebreos nos dice eso. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús fue sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y más adelante, en el capítulo 7, en el versículo 26, escuchen cómo se describe a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Mis hermanos, el Señor Jesucristo fue impecable, es decir, Él nunca pecó, nunca ni por un segundo Él desobedeció a su Padre desde la cuna hasta la tumba. Sin embargo, fue por medio del sufrimiento que Dios lo capacitó para llegar a ser el autor de nuestra salvación, y vamos a ver ahora en qué sentido, y para alcanzar plena madurez como hombre. Jesús fue perfeccionado, Jesús alcanzó la plena madurez a través de las aflicciones. Eso es lo que dice en el capítulo 2, versículo 10. Y la palabra perfeccionar que aparece en ese texto conlleva la idea de alcanzar la meta más alta. Esa es la idea de perfeccionar. Para que Cristo llegara a ser nuestro Salvador, mis hermanos, Él tenía que identificarse plenamente con nuestra condición humana. Es a eso que se refiere en el capítulo 4, versículo 15 que leímos hace un momento. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo. Él fue tentado. Alguien dirá: pastor, pero espérese. Es que yo soy tentado de una manera diferente a la de Jesús, porque Él no tenía naturaleza pecaminosa, yo sí. Mis hermanos, ¿la tentación que Jesucristo sufrió en el desierto fue real o no lo fue? ¿Ustedes creen que cuando Jesús tenía 40 días de ayuno y el diablo le dijo: tú tienes el poder, di que esas piedras se conviertan en pan? ¿Ustedes creen que Jesús en ese momento no comenzó a salivar pensando en el pan recién horneado en la casa de María? Alguien decía que probablemente todas las piedras que había en el monte en ese momento a Jesús le parecían una hogaza de pan. No, mis hermanos, esa tentación fue real. No fue como la tuya y la mía, pero fue una tentación real. ¿Ustedes creen que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y todas las fuerzas del infierno descendieron contra Él para que no llegara a la cruz? ¿Ustedes creen que Jesús no sufrió la agonía de la tentación allí? De evadir el sufrimiento. Pero Jesús fue perfeccionado a través de esas aflicciones. Dice un comentarista: el perfecto Hijo de Dios vino a ser para su pueblo un perfecto Salvador, abriendo el camino de ellos hacia Dios. El sendero de la perfección por el que su pueblo debe atravesar
tenía que ser atravesado primero por el precursor. Solo así pudo ser su representante adecuado y su sumo sacerdote en la presencia de Dios. El sendero de la perfección, es decir, el camino que lleva hacia la madurez y que tiene muchísimos obstáculos, muchísimos problemas, muchísimos dolores. Por eso es la palabra crisis. ¿Saben qué significa la palabra crisis? Viene del latín, significa crecimiento. No hay crecimiento sin crisis. Para atravesar ese camino, Él tenía que atravesarlo primero como nuestro precursor y así poder ser autor de nuestra salvación. Hay un poema, y lamentablemente cuando uno traduce un poema del inglés al español pierde mucho, pero hay un poema que es uno de mis favoritos, que fue escrito por un pastor escocés en medio de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Ese poema se titula Jesús, el Jesús de las cicatrices. Escuchen esta traducción más o menos libre del poema. Señor, si nunca te hemos buscado, te buscamos ahora. Tus ojos arden a través de la oscuridad, nuestras únicas estrellas. Tus ojos en medio de las tinieblas de esta hora tan horrible son nuestras únicas estrellas. Necesitamos la visión de marcas de espinas en tu frente. Te necesitamos a ti, oh Jesús de las cicatrices. Los cielos nos asustan, están demasiado calmos. En todo el universo no tenemos ningún lugar donde escondernos. Nuestras heridas nos duelen. ¿Dónde está el bálsamo? Señor Jesús, por tus cicatrices conocemos tu gracia. Si te acercas cuando las puertas están cerradas, solo muestra esas manos, solo muestra ese aspecto de ti. Sabemos hoy lo que son las heridas. No temas, muéstranos tus cicatrices. Conocemos la contraseña. Y escuchen esto. Esta es la estrofa que más me gusta de este poema. Los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Ellos cabalgan, tú tropezaste hacia un trono. Pero a nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden hablarles. Y ningún Dios tiene heridas, sino solo tú. Hasta ahora ninguna religión se ha inventado un Dios que sufre. En ninguna religión hay un Dios con cicatrices, excepto en el cristianismo. Alguien hace la siguiente paráfrasis de Hebreos 5:8, porque el Señor no solamente fue equipado por el sufrimiento, por decirlo así, para venir a ser nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote, sino también que sus sufrimientos fueron el campo de prueba en el cual su obediencia adquirió plena madurez. Por eso dice que Él aprendió la obediencia. No fue que Cristo pasó de la desobediencia a la obediencia. No, porque Él nunca fue desobediente. Por eso alguien parafraseó Hebreos 5:8 diciendo: y aunque Jesús era el Hijo de Dios, Él tuvo que aprender por experiencia lo que es obedecer cuando obedecer implica sufrimiento. Esa fue la parte que Jesús no conocía cuando estaba en el cielo. Porque Dios no sabe lo que es sufrir de esa manera. Dios lo sabe intelectualmente porque Él lo sabe todo. Pero Dios no había experimentado clavos en sus manos porque Él no tiene un cuerpo como el tuyo y como el mío, excepto cuando Jesús se hizo hombre. Así que sí, Jesús aprendió una clase de obediencia experimental que Él no había conocido antes. Y por eso se identifica contigo y conmigo cuando la obediencia nos duele. Ahora, mis hermanos, si el impecable Hijo de Dios tuvo que atravesar por el sufrimiento para alcanzar plena madurez, ¿cuánto más nosotros que estamos llenos de pecados y de imperfecciones? Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Yo le dije que era breve, una meditación. Ya vimos el sufrimiento y la madurez de Jesús. Jesús maduró a través del sufrimiento.
Veamos ahora en segundo lugar el sufrimiento y nuestra madurez. Es imposible avanzar hacia la meta para la cual fuimos escogidos y salvados sin pasar primero por la escuela del sufrimiento. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Es porque somos masoquistas? ¿Nos gusta sufrir? No, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Este fue uno de los textos que Nico citó varias veces este fin de semana, y él decía la palabra derramarse allí significa como una cascada, descender como una cascada, el amor de Dios. Dios ha derramado como una cascada sobreabundante su amor en nuestros corazones, de tal manera que tú y yo sabemos por la cruz de Cristo que nosotros somos los amados de Dios. Y precisamente por eso podemos ver el sufrimiento de otra forma. Porque nosotros sabemos que ese Padre amante no va a permitir de ninguna manera que llegue a nosotros ningún tipo de sufrimiento si no es para nuestro bien y para su gloria. Él no lo va a permitir. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Y es interesante este texto porque la idea que Santiago nos da es cuando nos encontremos de repente rodeados de diversas pruebas. A nosotros nos gustaría que las pruebas llegaran un poquito más espaciadas y por turno, ¿verdad? Primero una, 5 años después otra. Pero no es verdad que muchas veces, por lo menos puedo dar testimonio que ha sido mi caso, no es verdad que muchas veces nosotros decimos yo no aguanto una más y llegan 15 más. ¿O eso no te ha pasado? Bueno, eso es lo que Santiago está diciendo. Tened por sumo gozo cuando de repente ustedes se encuentren cercados de diversas pruebas. Y otra vez, ¿y cómo tú quieres que yo tenga por sumo gozo eso? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ven la misma idea de Romanos? Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos, maduros y completos, sin que os falte nada. Sin que os falte nada. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 que nosotros no desfallecemos cuando estamos en medio de la aflicción. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Mi hermano, yo creo que ese texto nos permite pensar que probablemente el eterno peso de gloria será comparable con los sufrimientos que nosotros hemos tenido que pasar aquí. Probablemente. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay 3 figuras que la Biblia usa para ilustrar esta realidad. La realidad de que nosotros no podemos crecer sin sufrimiento. El padre que disciplina, ¿recuerdan en Hebreos capítulo 12? ¿Qué padre hay que no disciplina a su hijo que ama?
Bueno, hermanos, pues nuestro Padre Celestial nos disciplina y no antojadizamente. A veces nosotros como padres, nuestros hijos merecen una disciplina, pero nos da una pena. Y no lo hacemos con toda la constancia, con toda la consistencia que debemos. Bueno, Dios es consistente con su disciplina, porque Él nos va a disciplinar hasta que disfrutemos de su santidad. Así que Dios no es un viejito de barba blanca que está en el cielo malcriando a sus hijos. No, Dios no malcría a nadie. Él nos disciplina porque nos ama. La otra figura que aparece en la Biblia es la del orfebre que refina la plata. Dice en Isaías capítulo 48 versículo 10: he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Nosotros creemos en la doctrina de la elección. Fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Bueno, hermano, déjame decirte algo. Esa elección divina trae en el paquete un horno de aflicción. ¿Por qué? Bueno, porque ahí es donde Dios quema la escoria que hay todavía en nosotros. Recuerden, la meta de Dios es hacernos igualitos a Jesús. Y tanto en ti como en mí hay muchas cosas que no se parecen a Jesús. ¿Qué hace Dios? Meternos en el horno para quemar todas esas cosas. Hay un texto en Jeremías que es impresionante en ese sentido. Hace muchos años un pastor vino a nuestra iglesia y predicó de ese texto y me impactó tanto que todavía yo creo, de hecho, cuando lo cite ahora, yo estoy seguro que los hermanos que estaban allí esa noche en la México con Tiradentes se van a acordar de eso. Jeremías 48:11. Reposado ha estado Moab desde su juventud, ha estado tranquilo sobre su sedimento, no ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro. Por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. ¿De qué está hablando el profeta aquí? Bueno, en aquellos días se hacía el vino, se ponía en una vasija y se dejaba reposar. El sedimento bajaba y entonces había que tomar delicadamente la vasija de vino y vaciarla en otra vasija, dejando el sedimento atrás. Y luego volvía de nuevo a hacer el mismo proceso porque todavía quedaba sedimento que dañaba el vino. Así que si alguien no era trasvasado, si alguien no era pasado de vasija en vasija en vasija, su aroma no será bueno, ni su sabor tampoco. Entonces dime, ¿qué tú quieres ser? ¿Un moscatel o un vino de calidad? ¿Qué es lo que tú quieres ser? Uno se siente muy tranquilo en su zona de seguridad, ¿verdad? Y de repente Dios hace así, ¡wow! Y tú dices, ¿qué fue? Me quitaron el piso de abajo. Sí, es que Dios te está cambiando de vasija. Y si no lo hiciera, tú serías toda la vida un moscatel caballo blanco. No un cabernet. No. Bueno, yo no sé de vino, así que no voy a ponerme a inventar, pero un vino de esos que son caros. La otra figura es la del hortelano que poda la vid. Y todos conocemos lo que dice en Juan capítulo 15: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el padre lo cortará. Pero el que lleva fruto, el padre lo podará. ¿Para qué? Para que dé más fruto. En todas las casas que nosotros hemos vivido, en San Juan de la Maguana, cuando vivíamos en San Juan y aquí en la capital, mi papá siempre sembraba una mata de vid. Siempre. Yo recuerdo eso desde mi niñez hasta que me casé. Y yo todavía recuerdo cuando mi papá tomaba la podadora y comenzaba a podar la vid. Aquello parecía que la mata la había matado. Pero no, era para hacerla más fuerte, para que dé mejores frutos. Bueno, mis hermanos, eso es lo que el Padre hace. Tú estás dando fruto y viene la podadora. Y tú dices, pero yo estaba dando fruto. Sí, es que Él quiere que tú des más fruto. A veces uno piensa, si yo no tuviera esta aflicción y tuviera mi vida más tranquila, yo podría servir mejor al Señor.
No pienses eso. Si el Padre no te poda, tú no servirías para dar fruto. Dice un comentarista, la productividad de las ramas no solo depende de que permanezcan en la vid, sino de que sean podadas por el viñador. La poda es un procedimiento drástico que con frecuencia parece cruel, porque recorta mucho la planta hasta que queda prácticamente desnuda, pero cuando llegan otra vez la primavera y el verano hay mucho fruto, por causa de la poda. Ahora, debo aclarar que eso no quiere decir que el sufrimiento en sí mismo produzca crecimiento en el cristiano. No, muchas veces el cristiano se aplasta en medio del sufrimiento. No es el sufrimiento lo que produce el crecimiento, es la manera como tú reaccionas al sufrimiento. Es la forma como tú reaccionas al sufrimiento. Alguien dijo una vez, no es el sufrimiento lo que hace que una persona crezca, pero no se crece sin sufrimiento. Si queremos crecer, inevitablemente tendremos que pasar por la escuela del sufrimiento. Sin ella no podemos alcanzar ese eterno peso de gloria del que habla Pablo en 2 Corintios 4. Margaret Clarkson fue una autora de himnos que también escribió un libro titulado Destinados para la Gloria. Esta mujer tuvo una vida muy sufrida, lo que la llevó a experimentar mucha ira y desesperación en un momento de su vida, hasta que ella llegó a entender la doctrina de la soberanía de Dios y a saber, y ahora la cito a ella, que Dios manifiesta su soberanía sobre el mal valiéndose del sufrimiento que es inherente al mal para contribuir al cumplimiento de su propósito eterno. Dios se vale del sufrimiento que es inherente al mal para cumplir sus propósitos. Por eso ella decía que el único verdadero alquimista es Dios. ¿Saben lo que es un alquimista? En la Edad Media había personas que estaban siempre buscando a alguien que pudiera convertir cualquier cosa en oro. Bueno, Dios es el verdadero alquimista. En uno de sus himnos ella explica lo que ella quiere decir. Padre mío, tú eres soberano, Señor del dolor humano, que transmutas las penas terrenales en oro de celestial ganancia. Eso es lo que hace Dios. Él es el verdadero alquimista. Anulando todo el mal como nadie sino el vencedor puede, tu amor persigue su propósito, el eterno bien de nuestras almas. Tu amor persigue su propósito. Y ese propósito es el eterno bien de nuestras almas. El problema es, mis hermanos amados, que nosotros quisiéramos que Dios dejara su trabajo por la mitad, ¿verdad? Ay, no me quieras tanto. No me quieras tanto, déjame así. Es como, imagínense un pintor que está pintando un canvas que tiene vida y él, como dice Lewis, él quiere pintar su obra maestra y constantemente el pintor está pintando y volviendo a raspar el cuadro para volver a pintar y tú dices, ay, yo prefiero ser un garabato. Pero resulta que Dios quiere hacer una obra maestra y Él no va a cesar en su empeño porque te ama demasiado. Él te ama demasiado. Dice Lewis, podemos desear, por cierto, que fuésemos de tan poco valor para Dios que nos dejara solos para seguir nuestros impulsos naturales, que Él dejara de tratar de prepararnos para hacer algo tan distinto de lo que naturalmente somos. Pero en tal caso estaríamos pidiendo no más amor, sino menos. ¿Oíste eso? Cuando tú le dices a Dios, para, tú no le estás pidiendo que te ame más, estás pidiendo que te ame menos. Pedir que el amor de Dios se conforme con nosotros tal cual somos es pedirle a Dios que deje de ser Dios. Como decíamos al principio, mis hermanos, todos nosotros tendremos que enfrentar diversas aflicciones, de diversas maneras, de diversas naturalezas, de diversa intensidad. Y mi propósito en esta noche no es que comiences a sufrir esa realidad por adelantado, porque hay gente que
que dice, ay, mi madre, ya lo que yo he pasado es demasiado y me queda más. No te afanes por el día de mañana. Basta cada día su propio mal. No te afanes. Mi propósito esta noche no es asustarte. Mi propósito en esta noche no es que tú ahora no duermas pensando en los sufrimientos que vienen. No deja que lleguen. No deja que lleguen. Enfréntalo de ahora. Mi propósito es equiparlos, mis hermanos, para que cuando llegue el sufrimiento podamos ver la mano sabia y amante de Dios detrás de ellos. Ese es mi propósito. El dolor duele. El dolor duele. Dios no pretende que sea de otro modo. Pero no es lo mismo sufrir con el sentido de frustración que produce el sentirse abandonado por Dios en medio del sufrimiento, que no parece tener ningún propósito, que saber que Dios está haciendo en nosotros una obra de incalculable valor por medio del sufrimiento. Y esa obra es hacernos iguales a Jesús. Oh, pidamos a Dios que aumente de tal manera nuestro deseo de ser como Jesús, que estemos dispuestos a pagar el precio. Que estemos dispuestos incluso a tener que pasar por la escuela del sufrimiento. Porque, óyeme, vas a pasar por la escuela como quiera. Pero la forma como tú reacciones al sufrimiento es lo que va a hacer la diferencia entre una vida amargada y una vida gozosa en Cristo, a pesar del sufrimiento.